Muy bien. ¿Me escuchan? No. Sí. Bien. El otro día, el David, ¿de qué habló? Cric, cric. Respecto a las De autoridades. las autoridades. Referir Las a las autoridades. autoridades y de darle la obediencia, el honor. Bueno, Muy bien. Milo no me deja. El tema Y el que domingo del tocamos perdón y la limpieza de pecado, Señor. de Que nos la- perdone y lo limpie. de las autoridades civiles. ¿Ah? El miércoles. El miércoles, sí. El miércoles. El miércoles Porque el pasado. otro día fue el domingo también. Y, perdón, yo no me di cuenta, estaba hablando el miércoles, no el domingo. Y vamos como hemos venido hablando todos los miércoles, estamos desarrollando el orden bíblico para la iglesia. O sea, ser cristiano es una carrera que comienza cuando aceptamos a Cristo como Salvador y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y sin duda que tenemos que ir cambiando algunas actitudes. Y la palabra de Dios habla claramente. He estado estudiando y viendo y más o menos habría que leer entre Antiguo y Nuevo Testamento 50 o más versículos que hablan del tema. Pero no voy a leer tanto. Voy a leer un poquito menos. Voy a leer 45. No. Y el tema es que Juan, escribiendo ya su última carta, la última fue Apocalipsis, él va a referir unas cosas nuevas para la iglesia de aquellos tiempos. En aquel tiempo todavía la iglesia no estaba muy formada, sino que estas cartas iban de iglesia en iglesia y se iban poniendo en práctica. Pero todas las iglesias de aquel tiempo, hoy escuchaba una charla y ya de aquellos tiempos primero de formación que había peleas dentro de la iglesia. Por eso es que el Espíritu Santo va a guiar a sus siervos para que ellos vayan ordenando esta cosa. Y Dios iba ordenando a través de estas cartas. Muchos hermanos fueron torturados y muertos por llevar el Evangelio y por vivir una vida distinta. A muchos se los acusaba de cosas injustas y pagaban con su vida la vida nueva en Cristo, ¿no? Y como dice Pablo ahí en Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿no? Y Pablo quería insistir en el tema a la iglesia de Corinto, dado que esta iglesia estaba en un lugar portuario, donde había mucho dinero, donde los marineros se bajaban de los barcos y también, ¿qué había? Bares y todos los, donde iban a gastar su dinero con mujeres y esas cosas. Entonces el pecado abundaba. Y allí se formó una iglesia con todos los dones, una iglesia grande. Pero Juan, allí en las últimas, en una de sus cartas, va a escribir a la iglesia que se estaba formando en aquel tiempo y va a hacer hincapié en las cosas de la forma de la vida. Tal es así que en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 10, dice, el 9 dice, el que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No hay que ser muy teólogo para entender el pasaje. Dice,
el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Palabras muy claritas de Juan, ¿eh? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos, los ojos. Y va encarando el tema Juan a través de su carta en la diferencia que tiene que tener el creyente. Y este pasaje que voy a leer ahora, que es el versículo 15 del capítulo 2, dice, no améis al mundo, coma, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y de esto, 4 divisiones que tiene este versículo, podríamos profundizar en la enseñanza, pero es simple. Dice, cuando se dice mundo, acá Juan, se refiere a todo lo que está rodeándonos. Jesús va a decir en su oración, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. El Señor preveyendo ya una situación. Y hoy en día, muchas costumbres del mundo se han instalado en la iglesia y cada vez más, ¿no? Pareciera ser de que los creyentes, si no prueban, como Eva allá en el jardín de Edén, y está la tentación ahí, ¿no? Y bueno, y empieza por una cosita chiquita y después se transforma en una cosa grande. Por eso Juan va a reiterar, no améis al mundo. Ahora, cuando en el mundo está la educación, el trabajo, está que yo provea para mi casa, ¿qué habrá querido decir? No trabajen, no estudien, no sean profesionales. Yo creo que no. Yo creo que cuando dice aquí Juan, no améis al mundo, habla de las cosas malas que tiene el mundo. Habla de las cosas que son para nuestra vida cristiana malas. No me acuerdo en qué carta Pablo va a decir, el que robaba no robe más. Se ve que había creyentes que robaban antes, se habían convertido, y Pablo, se ve que se había la misma costumbre. Y Pablo va a tener que exhortarlo y decirle, muchacho, el que robaba no roba más, vaya, trabaje y ayude al que no tiene. Cambios que se deben ver en la vida cotidiana. Cambios que tenemos que mostrar a los demás. Y una cosa, como siempre yo sostengo, que creer en Cristo es muy fácil, la salvación no nos cuesta nada, sino que es una bendición de Dios, pero tenemos un desafío permanente los creyentes. Y dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, yo puedo tener un auto, pero no me puedo empeñar para tener un Ferrari, porque no me llega el sueldo, ¿no? Y a veces muchos cristianos se meten en deudas y problemas económicos por tener lo que tiene el otro. Y eso es codicia. Y la codicia es mala. Y es pecado. Por eso dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Usted puede tener un auto, yo puedo tener un auto, una casa. Debe ser el anhelo de todos. Y orar a Dios para que Él nos dé la forma de cómo lograrlo.
Pero a veces queremos ir caminando rápido, ¿no? Y yo he visto muchos cristianos tropezar en la vida por caminar rápido. Ahora, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, fíjese que hay muchas cosas que podemos amar del mundo, la ropa, la forma de vida, nuestras situaciones. Dice que si alguno ama al mundo, que dice, el amor del Padre no está en él. O sea que es como si cortara la relación con Dios. Fíjese que nos desafía a un cambio. Nuestra vida debe ser distinta de todo lo que nos rodea. A veces hay creyentes que hacen juegos o que juegan a la quinela o que, bueno, apuestan a alguna cosa. Y eso no está bien. No lo debemos hacer. Yo creo que la situación del creyente debe ser una vida cambiada. Nunca nos debemos olvidar de 2 Corintios 5 y 7, ¿no? Lo que ya dije antes. Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense en lo que dice aquí, los deseos de la carne, versículo 16, los deseos de la carne. Yo puedo desear muchas cosas, no nos conviene. Los deseos de los ojos. Y aquí habría tanto que hablar, ¿no? Y leer muchos versículos bíblicos. Y la vanagloria de vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Así que Dios le dijo de que si ustedes comen de este fruto, van a caer. No, le dijo. Ustedes van a ser como Dios. ¿Cómo le mintió? El diablo, ¿eh? Le mintió. Y a veces los creyentes caemos en la misma situación. Caemos en la situación de querer probar y disfrutar las cosas del mundo. Voy a leer un texto ahora en Romanos, capítulo 12, y versículo 2. Dice, no conforméis a este siglo. Estoy esperando que el amigo allá lo busque. Ya está, bueno. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo le escribía a esta iglesia y no los conocía. Pablo no conocía Roma, ni conocía la iglesia. Pero ahí le va a decir, no se conformen a las cosas de Roma. No se conformen a este siglo. No sé si ustedes sabían de que yo vi un video en el cual daba la situación del Senado romano. El Senado romano, en aquel tiempo, la forma de gobierno es muy parecida a la nuestra que tenía Roma. Nada más que tenía un emperador, pero si no el Senado y la Cámara estaban ahí, y más del 50% del Senado era homosexual. Y ese pecado estaba en la ciudad. Y por eso Pablo dice, no se conformen a este siglo. Ustedes tienen que cambiar, se tienen que transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Entonces Pablo va a insistir en este tema de la renovación. Ahora, ¿cómo entendemos para cambiar? Tendríamos que hacer un curso de teología,
tendríamos que hacer grandes estudios bíblicos. No. Obedecer la palabra de Dios, porque ella es clara. Nos manifiesta de cómo debemos vivir, de cómo debemos actuar, cómo debemos andar en el mundo. Dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, yo tengo que leer la palabra de Dios, llevarla a mi vida y practicarla. ¿Mm? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí vamos a comprobar la voluntad de Dios. Santiago. Vamos a buscar el libro de Santiago. Después de Hebreo está Santiago. En el capítulo 4 y el versículo 4. Y fíjense en lo que Santiago estaba escribiendo a las iglesias, a los creyentes de aquel tiempo, porque siempre que veamos y leamos las cartas, asociémosla con una iglesia o con un grupo de cristianos que se reúnen en una casa. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y yo creo que esta realidad en nuestras vidas a veces no la ponemos en práctica. Nos gustan los amigos del mundo, nos gusta salir con ellos, nos gusta estar en distintas situaciones. Y el cristiano, lamentablemente, el diablo va forjando para que vaya decayendo. Nuestra vida espiritual va decayendo. Santiago va a decir, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? No es decir, yo me rebelo contra Dios. Es enemistad. Rompo la relación. Es profunda la palabra de Dios. Cualquiera, pues, cualquier creyente que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Otra relación. Yo no puedo salir con mis amigos o compañeros de trabajo y emborracharme y andar de farra, ¿no? Dios no está de acuerdo con eso. Es simple la palabra de Dios. Es fácil. Solamente hay que entenderla. Solamente hay que practicarla. Vamos a ver otro versículo. Efesios 5:8. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice, porque en otro tiempo eran ¿qué? No, está todo silenciado. Eran tinieblas, perdón. Eran tinieblas. Éramos oscuridad. Y ahora dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Cambio, cambio, cambio. La palabra de Dios nos va a exhortar a cambiar. No estoy diciendo yo estas cosas, ¿no? Porque muchas veces he hablado de estos temas, pero es la posición tuya, vos sos un viejo. No, es la posición de la palabra de Dios. Y no se equivoca. A veces queremos la bendición de Dios, Señor, bendecime, pero no obedezco. La bendición de Dios está en obedecer y en obedecer a Dios. Llevar una vida que glorifique su nombre. Una vida que sea de bendición para otros. Porque yo al ser luz, los otros que ven van a querer esa luz. Un textito más. Primera Tesalonicenses
capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y el versículo 5. Dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos más, no somos de la noche ni de la tiniebla. El cambio, la muerte de Cristo es tan importante, la salvación es tan importante, pero nos desafía a vivir una vida distinta, nos desafía a vivir una vida de cambio. Tenemos que ir dejando, tenemos que, el otro día David hablaba de la sumisión a las autoridades, la sumisión a los patrones también. El ser humilde, el ser, agachar la cabeza. ¿Cuánto nos cuesta, no? Porque eso de ser, de querer ser yo, está en nuestra vida. Es el pecado que tenemos nosotros. Ah, no, yo soy así. El Espíritu de Dios tiene que cambiar nuestra vida. Pero tenemos que darle lugar para que Él nos cambie. Un versículo más en 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Dice una posición: mas vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier cosa, ¿eh? No sé si usted ha pensado o hemos pensado en el plan de Dios para nuestra vida. Dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Entendemos eso? Somos un linaje escogido. Y como había judíos en la iglesia nueva, le habla de un sacerdocio. El sacerdote es una persona escogida por un lugar santo. Y somos real sacerdocio. Dice, una nación santa, apartada para Dios. Usted, donde trabaje, nosotros, donde estudiemos, donde trabajemos, somos algo apartado para Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Él pagó un precio y el precio fue la sangre de su Hijo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos puso en este lugar, nos dio este lugar? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermosa esperanza tenemos, ¿eh? Nos cambió de lugar, nos sacó de la oscuridad y nos llevó a su luz admirable. Un versículo más, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y si miramos alrededor nuestro, vemos cuánto esto se cumple, ¿no? El inconverso, la persona que no ha creído en Cristo, siempre anda ahí buscando una ventaja para alguien. Y no le importa en broma a quién. Pero dice que los hijos de luz son menos. No tenemos que hacer nada con las cosas de este mundo. Primera Pedro 2:18. Primera Pedro 2,
versículo 18. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A veces en los trabajos, en distintos lugares, nos cuesta soportar a los que están arriba, ¿eh? Un jefe, un encargado, un patrón. Qué difícil que es. Ahora, la palabra nos exhorta y dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y los que son cariñosos, sino también a los difíciles de soportar. Qué desafío, ¿eh? Qué desafío que tiene ser un hijo de Dios. Primera Timoteo, capítulo 2, como dije antes, hay un montón de versículos que hablan sobre el tema del cambio en la vida de cristiano. Capítulo 2, versículo 9. Y acá está hablando de la costumbre de la vestimenta. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. La moda de hoy es andar con ciertas ropas. No voy a hablar de la ropa, porque una vuelta tuve un problema. Pero la moda de hoy es andar con cierta ropa y cierta forma de vestir. La palabra nos exhorta a las mujeres, no quiere que anden dando lástima con la ropa, ojo, no podemos ir de un extremo al otro. Con ropa decorosa, dice, que se vistan bien, con ropa decorosa, con pudor y modestia. Se ve que un problema en aquel tiempo eran también los peinados, no un peinado ostentoso, y bueno, después habla de las joyas que podemos tener, demostrando humildad. Y yo creo que no es una palabra mía, no es algo que yo digo. Esto lo dice la palabra de Dios. Esto nos exhorta a vivir una vida distinta. Dos últimos versículos. Tito, capítulo 3, versículo 2. Que nadie difame, que a nadie difame, que no sean pendencieros. Pendenciero quiere decir lieros, ¿eh? No, yo lo voy a agarrar a trompa. Creyente, nada de eso. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjense en lo que acá Tito decía a los cristianos. Que a nadie difame. No hablemos mal de otros. Que no sean pendencieros, lieros. No andemos en problemas. Nunca tenemos que olvidarnos del versículo cuando Pablo dice que Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Ustedes saben cuál es el problema nuestro? Que nosotros queremos vengarnos rápido. Pero Dios nos dice: no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para los hombres que son buenos. No. Para con todos los hombres. Y un último versículo para ir terminando. Ya. Primera Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 3 y versículo 3.
Dice, vuestro atavío, antes ya lo leí, no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pedro va a enseñar lo mismo de Timoteo. Se ve que había un problema en aquel tiempo con la vestimenta en las iglesias. Pero todas estas cosas no están muy lejos de nosotros. Están en la palabra de Dios. Así que tenemos que ponerlas en práctica. Adquirir enseñanza, pedir que Dios nos guíe y que nos ayude a vivir una vida distinta. Ser de Cristo es fácil. Yo creo en Cristo. Yo te acepté como mi Salvador y me senté en un lugar allí en los cielos con Él, aunque permanezca en la tierra. Pero el desafío es vivir una vida distinta, una vida transformada, una vida que realmente lleve a los que nos miran, mira cómo viven distinto, mira cómo viven en esa iglesia, mira cómo son. Eso es el desafío de Dios. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hasta acá nomás voy a compartir y vamos a dedicarnos ahora un tiempito, no sé qué era, menos 20. Nos tomamos un tiempo ahí para orar. La vida pone los motivos si los tiene y